te ocurre? Te noto turbada. Me ha sorprendido el cuadro. ¿No te gusta? No, sí que me gusta. Me parece una obra excelente. Entonces, ¿te ofende su contenido? Me sorprende. Nunca en mi vida había visto una imagen así. Qué extraño. Durante toda la historia del arte, el amor ha sido un tema muy recurrente. Pero no entre dos mujeres. ¿Qué diferencia hay? Las mujeres no deberían comportarse de esa guisa. Es algo muy extraño. Bueno, es extraño para nosotros. Pero no siempre ha sido así. Los griegos y los romanos se dejaban llevar por la sensibilidad y por la sensualidad que le provocaba a otra persona. Daba igual que fuera de su mismo sexo. Pero eso es pecado mortal. Es algo impuro y antinatura. ¿Quién puede decir que el amor es impuro? La Iglesia. Los curas. Todo el mundo. Sí, es cierto. Nos han enseñado que ese tipo de relaciones no están bien. De hecho, han sido perseguidas y castigadas durante años. Hay quien ha acabado en presidio por ese tipo de conductas desviadas. Lo sé. Pero el amor verdadero no se puede ocultar. Y además no se debe. La vida es muy corta como para hacerlo. ¿Pero qué hay de la vida eterna? Actuar así supone acabar en el infierno. Los sentimientos están por encima de cualquier ley divina y humana. Me temo que por decir menos que eso ha habido mujeres que han acabado en la hoguera. Claro. Porque los hombres nunca han soportado mujeres libres e independientes. Se las querían quitar de en medio. No le quito razón. Pero no sé si es algo adecuado como para plasmarlo en un cuadro. A mí no. El arte está por encima de cualquier convencionalismo y tabú. No deberían mantenerse ocultas ciertas cosas. No, claro que no. Y menos si queremos cambiar la hipocresía y a la sociedad que nos rodea. Eso nunca se aceptará públicamente. Pues deberíamos intentarlo. Este tipo de amor es un canto a la belleza. Y eso es lo que yo he intentado plasmar en este cuadro. Vete a casa. ¿No podría quedarme un rato más? No. Me interesa mucho su obra. Mañana te enseñaré otros cuadros. Ahora vete. Por favor. Pensaré mucho en lo que hemos hablado. Hasta mañana. Hasta mañana. Hola, buenas. Y este es el altillo. Buenas. Doña Maite, que sepa usted que estamos muy contentas de que usted haya subido aquí un ratillo a charlar con nosotras. Es que es muy raro que una señora tenga bien escucharnos. Estoy segura de que tenéis cosas interesantísimas que contarme. Nada más podemos convidarla a una chicoria, eso sí. Nosotras no tenemos paté, ni café, ni esos lujos. No os apuréis. Una buena chicoria es mejor que un buen café turco. Yo tomaré lo que vosotras toméis habitualmente. Ah, entonces dele un buche al botijo. Pues tampoco le hago ascos. Bueno, de momento solo podemos ofrecerle una taza caliente. Hoy es usted nuestra invitada. Invitada de honor. Gracias. ¿No a todas le ponemos una taza sin desportillar?
Ah, y yo lo que tengo ahí es un poquito de bizcocho. Se lo he sisado a mi señora. Por favor, Maite, no le diga nada. No hace falta que hagáis todo esto por mí. Si yo estoy encantada de estar aquí con vosotras. Con eso me basta y me sobra. Bueno, a ver qué historias me vais a contar. Ya, ¿qué le vamos a contar? Nosotras solo somos unas pobres desgraciadas que no tienen más horizontes que estas calles. Entonces, preguntadme lo que queráis. ¿Es verdad eso de que en París las mujeres van solas a los cafés? Claro. Siempre que se les antoja. ¿Y que las criadas tienen un día libre a la semana? Oh. Así es. Y ahora se está barajando la posibilidad de que tengan un mes de vacaciones pagadas para viajar a sus pueblos, a la playa o a donde quieran. ¿Está usted diciendo que les dan un mes libre pagándoles? Sí. ¡Qué barbaridad! Aunque bueno, yo tampoco sé bien qué haría con tanto tiempo libre. Bueno, algo se te ocurriría. Tomarse un pisco labi con las señoras en el restaurante. Claro. O salir a comprarse unos trapos. Pues solo podría hacerlo un par de veces. Vamos, con el jornal que me da doña Rosina. A mí todo esto me suena a Camilo. Las criadas y las mulas están hechas para trabajar. Y lo demás son castillos en el aire. Que no, que los tiempos están cambiando. Y seguro que las cosas van a mejor. ¿Qué hace en el altillo la señora? Aquí, de cháchara con nosotras. Señora Agustina, venga, siéntese que le sirvo una taza de achicoria. Os lo agradezco, pero no me parece bien sentarme a la mesa con una señora. Cada cual tiene su sitio. Y este no debe cambiarse. Disculpe la doña Maite. Agustina es muy buena persona, pero también muy tradicional. Es más antigua que una rueda de madera. Bueno, es normal que se le haga raro verme aquí. Ya se irá acostumbrando. Pachasco que sí. Esta es su casa, al igual que la nuestra. Ay, me gustaría quedarme escuchando todo lo que cuenta, aunque me parecen fábulas. Pero tengo que bajarme a la pensión, que voy a preparar el cumpleaños de Servando. Oiga, señora Fabiana, ¿y por qué no invita a doña Maite esta tarde al sarao? No. No es necesario. Además, esta tarde no puedo. Otra vez será. Muy bien. Bueno, ¿y qué más queréis preguntarme? ¿Es verdad que las francesas se encaman con cualquiera, sea o no su marido? Pero, prima, ¿qué cosa le estás preguntando a la señora? Pues si alguna se asoma por el barrio, se arriba mi Jacinto. Mejor estar prevenida y guardarse unos cantos rodados que lamentar unos cuernos. ¡Qué salvaje! Son preciosas. Tan exquisitas y delicadas como sus pinturas. Son solo apuntes. Algún día las realizaré en mármol o en bronce fundido. Seguro que harán trabajo maravilloso. Tiene que ser mágico saber sacar una figura así de un trozo de barro. Bueno, en realidad es como ponerte delante de un lienzo en blanco. Tienes que plasmar la idea que tienes en la cabeza mediante la técnica. Nada más. Escuchándola parece una tarea casi sencilla. Como si cualquiera fuera capaz de crear algo bello de la nada. No afirmo que lo sea, pero cuando anhelas algo con muchas fuerzas, buscas la manera de conseguirlo. Tú tienes alma de artista, Camino. Y si la dejas volar libremente, puedes conseguir lo que tú quieras. ¿Cree que algún día yo seré capaz de hacer algo así? Eso tendremos que averiguarlo. Hoy dedicaremos la clase al moldeado con barro. Espero no defraudarla. Algo me dice que esas manos tan pequeñas y delicadas pueden hacer algo más que pintar. Estoy deseando empezar a aprender. Bueno, pues pongámonos la bata y al taburete. Así. Lo primero que tenemos que hacer es componer una imagen en nuestro cerebro. Como un pajarito, por ejemplo. Por ejemplo. Y después tenemos dos opciones. Hacer un boceto
o trabajar libremente sobre el barro? Prefiero lo segundo. Muy bien, pues cogemos un trozo de barro, pequeñito, y lo amasamos fuertemente. ¿Mm? Sin miedo, no tengas miedo a mancharte. Eso es. Así, fuertemente, muy bien. Cogemos un poco de agua, hidratamos el barro y elegimos con qué comenzamos, por ejemplo, las alas. Así. Suavemente, Camino, suavemente. Acaricia el barro para modelarlo. Eso es. Pero sin miedo, mira. Así. ¿Lo ves? Así. Tenías razón. Soy muy dichosa trabajando en la arcilla.